exposiciones de la palabra del día domingo basados en la sabiduría y la doctrina. Y la escritura que vamos a ocupar es 2 Timoteo 2:15 para poder conectarnos y enfocarnos en esta mañana en aspectos prácticos de nuestra vida. Leo esta porción de la palabra y oramos una vez más. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una responsabilidad individual, tanto para los ministros al exponer la palabra, de usar bien la palabra, como también para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, usar bien la palabra, saber qué palabra ocupar en nuestras circunstancias, en las situaciones que están rodeando nuestra vida. Y esto depende particularmente de que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé discernimiento, nos dé la capacidad de poder aplicar, de acomodar las cosas espirituales, así como dice 1 Corintios 2:13, que las cosas que enseña el Espíritu son las que nosotros tenemos que recibir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y que hable a nuestros corazones. Padre celestial, estamos agradecidos esta mañana porque tenemos aliento, tenemos fuerzas, tenemos conciencia, tenemos libertad y tenemos este privilegio de reunirnos. Y tenemos este privilegio de meditar en tu palabra. Señor, te necesitamos. Sé tú, oh Dios, por tu Espíritu Santo, aplicando esa palabra en nuestros corazones, dándonos entendimiento, ayudándonos, de manera que podamos encaminarnos, de manera que podamos aplicarla y encaminarnos hacia la bendición, hacia la victoria, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, usa mi vida para exponer tu palabra y por tu Espíritu Santo, obra en el corazón, en la mente de cada uno de tus hijos reunidos aquí esta mañana y de todos aquellos que posteriormente puedan meditar en ella. Bendícelos, edifícalos, levanta su fe, da entendimiento, da tu guianza, de manera que tu pueblo pueda ser edificado y encaminado hacia la bendición y hacia la victoria. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias bendito Dios, porque tú nos oyes y porque sabemos que si tú nos oyes tenemos las cosas que te hemos pedido. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces hemos estado hablando acerca de la aplicación de la palabra y hemos enfocado también la separación entre la sabiduría y la doctrina, y que como creyentes todo el contexto, todo el contenido bíblico se podría separar en doctrina, que son las enseñanzas, y en sabiduría, que son instrucciones que nosotros podemos llevar a la práctica y que van a causar un beneficio en nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar la doctrina. La venida de Cristo nosotros no podemos detenerla, acelerarla, como algunos dicen, aceleremos la venida del Señor. La doctrina usted no la puede cambiar. Pero lo que es la sabiduría contenida en la palabra de Dios, si usted la aplica, eso va a traer beneficios a su vida. Entonces, la doctrina es parte de la enseñanza o de la revelación de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de la provisión de Dios, de lo que Dios ha hecho, de los planes. La tenemos que conocer y nuestra fe se fundamenta en ella. Pero la sabiduría son principios prácticos por los cuales el pueblo de Dios debe de ser diferenciado con respecto a aquellos que no son creyentes. Porque al vivir de una manera sabia, tendríamos que obtener resultados, tendríamos que obtener beneficios que son un privilegio únicamente para el pueblo de Dios. Así que es importante depender del Espíritu Santo para poder conocer tanto la sana doctrina como para poder vivir con sabiduría. Así que citando de nuevo 1 Corintios 2:13, el apóstol Pablo escribió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales tienen que entenderse, aplicarse o discernirse espiritualmente. Cuando la mente carnal, cuando la mente humana toma las cosas espirituales y las quiere explicar o aplicar, no funciona. Porque es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra. Y es el Espíritu Santo el que revela lo que significa la palabra. Y es así que nosotros podemos encontrar aplicaciones muy interesantes del Antiguo Testamento en el Nuevo,
como aquella cuando el Espíritu Santo vino y los que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas. Y unos que se extrañaron de oírlos hablar en otros idiomas dijeron: estos están borrachos. Pero Pedro se levantó y dijo: no, estos no están borrachos, está muy temprano para que estén ebrios. Esto es lo que escribió el profeta Joel. Entonces, por el Espíritu, Pedro supo que lo que estaba pasando era lo que Joel había profetizado, que el Espíritu Santo sería derramado. Entonces, solamente por el Espíritu se puede tomar la palabra y aplicarla correctamente. Si se hace con una mente humana, con una mente carnal, no va a ser aplicada correctamente. Un ejemplo de la importancia de depender del Espíritu es que en algunas iglesias o algunos pastores han enseñado cosas como esta: que el diablo le va a pagar a usted 7 veces tanto lo que le ha robado. Y se ocupa una escritura sacada de contexto. Proverbios capítulo 6, verso 30 dice así: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Este texto, que es un proverbio, nos está hablando acerca de las consecuencias de ser descubierto robando y de la pena impuesta de hacer que un ladrón pagara por lo que había robado. Ha sido trasladado con una mente humana, con una mente carnal, conectándolo con Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces vienen pastores o vienen creyentes con una mente carnal, con una mente humana, no con una sabiduría de Dios, sino con una sabiduría humana, y dicen: ok, entonces el ladrón es el diablo. El diablo le ha robado a usted, porque él es el que viene para robar, matar y destruir. Entonces el ladrón es el diablo. El diablo le ha robado, así que el diablo tiene que pagarle a usted 7 veces tanto. No es una doctrina bíblica que el diablo tenga que pagarle. La doctrina bíblica es: yo soy el que restituiré, dice el Señor. Él puede restituir. Pero se saca de contexto, se hace una aplicación fuera de lugar y todavía se lleva al pueblo aún más lejos. Donde se hace a través de una prédica: póngase de pie, hermano, y con autoridad reclámele al diablo y dígale: me vas a pagar 7 veces tanto lo que me has robado. Y el pueblo se pone de pie y comienzan: diablo, me vas a devolver 7 veces tanto. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Y es por eso que es importante depender del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra. ¿Ya me di a entender? ¿Vamos bien entonces? Otro de los textos que se ha torcido muchísimo, y esto por perversos, ha sido el de segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 26. Con este texto se ha justificado el amor entre los hombres de una manera sexual. Y una mente carnal, una mente humana, tomando la escritura, va a justificar, va a interpretar a su antojo la palabra para poder defender una posición. Y esto particularmente es utilizado por aquellos que se han desviado en su identidad sexual. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 26, cuando Jonatán y Saúl habían sido asesinados, David tuvo un dolor en su corazón, porque recuerde que aunque David sirvió a Saúl con todo su corazón y fue leal, sometido a su autoridad, Saúl quiso matarlo 2 veces, Saúl lo llegó a odiar, pero Jonatán tomó partido a favor de David. Y dice que tenían una unidad, que es una unidad espiritual, hasta el punto que hicieron un pacto. Y Jonatán, que representa al hijo del rey, representa a Jesús, hizo un pacto con David, que representa al don nadie, representa al menor de una familia desechado, un pobre pastorcito insignificante, sin importancia, que recibe del hijo del rey las vestiduras. Entonces eso es simbólico y es otro asunto, es otra enseñanza. Pero el punto es que hubo una relación muy especial entre Jonatán y David, hasta el punto que cuando muere Jonatán y su papá Saúl, hay una endecha, hay un lamento de parte de David.
Y se registra en nuestra versión Reina Valera lo siguiente. Segundo libro de Samuel 1:26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Con la mente carnal, con la mente humana, con la sabiduría humana, no dependiendo del Espíritu Santo, esta escritura se ha interpretado para justificar el amor sexual entre los hombres. ¿Cuántos han oído alguna aplicación de eso? ¿Y entienden lo que estoy diciendo? Una interpretación carnal, una interpretación absurda. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La mente humana, el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque para él son locuras, dice el apóstol Pablo. Entonces este texto se ha utilizado para justificar, para defender y para asegurar que Jonatán y David tenían una relación de tipo homosexual. Es como el colmo de las interpretaciones o de los extremos hacia donde se puede llevar la palabra cuando no se depende del Espíritu, sino que se basa únicamente en un análisis lógico, racional de una mente humana caída en el pecado. Ahora, cuando nosotros nos detenemos en este texto, resulta que esa palabra maravilloso también significa grande, elevado y único. Así que bien se podría leer: único fue tu amor, grande fue tu amor, muy elevado fue tu amor. Y luego cuando dice que el amor de las mujeres, la palabra más que en realidad significa por encima de, o sobre, o que sobrepasa. Así que sería correcto decir: me fuiste muy dulce, tu amor fue mucho más grande por encima del amor de las mujeres. Ahora consideremos el contexto. David fue traicionado por su mujer. David fue humillado por su mujer. ¿Recuerdan cuando él trasladó el arca? La mujer no lo celebró, la mujer lo humilló, la mujer se avergonzó de él. Entonces ahora tenga un entendimiento. Él tenía una relación de amistad, de afecto fraternal, de amor fraternal con Jonatán. Porque tú has sido tan agradable para mí. Tu amor fue más extraordinario que sobrepasó el amor de las mujeres. Y así es como tenemos que entenderlo literalmente. David tuvo una experiencia de una relación, de un afecto, de un amor para con Jonatán, hasta el punto que pactaron con él, que lo llevó a considerar que su amor por Jonatán era mucho más elevado que sus relaciones matrimoniales que él había tenido. Así que tenemos que entender de nuevo cuán importante es depender del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra, para poder entender la palabra, tanto como en cuanto a lo que corresponde a la doctrina, como en cuanto a lo que son aspectos prácticos de nuestra vida. Otro ejemplo sería lo que sucedió ante la altura de Hechos 15, cuando ya hay un conflicto porque la iglesia está creciendo y más gentiles están llegando al conocimiento del evangelio. Resulta que ahora los judíos convertidos quieren hacer que los gentiles practiquen algo de la ley. Quieren hacer los que se circunciden, quieren hacer los que guarden el día sábado, quieren hacer los que sigan practicando las cosas que pertenecían a la ley. Y entonces se da una discusión entre los apóstoles, entre algunos judíos que querían meter a los gentiles bajo el legalismo. Y al final, orando y discutiendo y hablando de la palabra, concluyen que no se les puede poner una carga relacionada con la ley a los gentiles. Y hasta les envían una carta. Pero a la altura del verso 14, vea cómo el apóstol Pedro ocupa aquí la palabra. ¿Cómo se registra aquí? ¿Cómo conectan la palabra? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Si usted agarra esa escritura aislada, que creo que se encuentra en el libro del profeta Amós, usted se pone a pensar: Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David, y comienza a pensar:
¿qué significará que Dios restaure el tabernáculo? Porque hubo un tabernáculo de Moisés y David trajo el arca y la metió temporalmente en una tienda que él había preparado, donde hubieron cambios con relación al tabernáculo del tiempo de Moisés. Él quiso construir un templo, Dios no se lo permitió. Salomón lo hizo después de la muerte de David, pero entonces llegamos al punto del tabernáculo de David. Pero si usted no se mete en la historia y no depende del Espíritu Santo para entender la palabra, usted y yo podemos quedarnos sin entendimiento completamente. ¿Y cuál es el tabernáculo caído? ¿Y por qué está caído? ¿Cómo que el tabernáculo caído de David? ¿Y Dios por qué va a restaurar el tabernáculo si ya no hay tabernáculo sino que templo? Y el templo no solamente fue destruido y reconstruido, sino que va a volver a ser reconstruido. ¿De qué habla el profeta cuando habla de reedificar el tabernáculo caído de David? Entonces viene aquí, creo que es, no sé si me equivoco, si es Bernabé el que menciona esto, pero aquí se está aplicando la palabra por el Espíritu y diciendo, no, es que esto de que los gentiles se estén convirtiendo, esto de que los gentiles estén siendo bautizados por Dios con el Espíritu Santo, esto de que los gentiles están siendo incluidos en la salvación, es el cumplimiento de lo que escribió el profeta Amós. La restauración del tabernáculo de David, para que todos los gentiles invoquen el nombre del Señor. No sé si me di a entender, pero es una escritura difícil de aplicar si no es explicada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que depender del Espíritu Santo. La Biblia, mis hermanos, contiene cosas muy difíciles. Yo hay cosas en la Biblia que no las entiendo. Y yo sé que como está escrito, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las ocultas le pertenecen a Dios. O como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos. O aún el apóstol Pablo, y aún el mismo apóstol Pablo tenía un conocimiento limitado. Él pensó que la venida del Señor estaba cercana y él dijo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo vivía esperando la manifestación del Señor, creyendo que Él vendría y que los muertos iban a resucitar primero y que los vivos iban a ser transformados. Y Pablo se incluyó pensando que iba a suceder pronto. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y ya pasaron casi 2000 años después de que Pablo escribiera eso. Porque todos tenemos un conocimiento limitado. Amén. Algunos más limitados que otros, pero todos tenemos un conocimiento limitado. Ahora, el apóstol Pedro reconoce en una actitud humilde que Dios a Pablo le dio sabiduría. Y sí, nosotros tenemos que entender, hay gente a la que yo admiro con su fluidez, con su capacidad de discernir la palabra, de aplicarla, de exponerla. Y hay otros que me dan tristeza, porque, ay no, todo pando está predicando, se fue por otro lado, nada que ver, nada que ver. Es así con la palabra. Entonces Pedro con humildad reconoce que Dios a Pablo le dio sabiduría. En la segunda carta, capítulo 3, verso 15, el apóstol Pedro dijo, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los inconstantes y los indoctos tuercen la palabra de Dios. La gente que no tiene una formación o un conocimiento de la palabra va a esparcir mentira, va a compartir, va a enseñar cosas atravesadas, cosas sin sentido, cosas fuera de lugar, va a aplicar la palabra a personas o a tiempos o a circunstancias que nada que ver. Por ejemplo, allá en México hay un fulano que se llama Jonathan Mesa, que es el líder de una secta, al cual honran como la reencarnación de Jesucristo. Y últimamente lo están honrando porque dicen que él es el Elías que había de venir. Y le aplican escrituras a él, se postran ante él, lo adoran y tienen una actitud así literal
de reverenciar lo que uno dice. Esta gente solamente puede estar engañada por un espíritu de error, porque no saben aplicar la palabra a las personas, a las circunstancias o en los tiempos correctos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la dependencia del Espíritu Santo para aplicar la palabra es insustituible, es innegable, y es fundamental para poder aplicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que no basta únicamente con memorizar y conocer lo que está escrito. Por el Espíritu necesitamos saber cómo se aplica, a quién se refiere, en qué tiempo, a qué persona, para poder realmente llevarla a la práctica, si es que nosotros tenemos que ponerla por obra, o aplicarla correctamente si es que se trata de doctrina. Así que en la Biblia hay cosas difíciles. Diga conmigo, en la Biblia hay cosas difíciles. Y a mí no me las pregunte, porque yo no sé qué decirle. Hay muchísimas cosas que yo no sé. Por ejemplo, si hablamos de las bestias de Apocalipsis, la primera bestia y la segunda bestia. Si hablamos de los caballos, hermano, y caballos literales, simbólicos, jinetes, hay cosas difíciles en la Biblia. Una de las más difíciles, están en Ezequiel, de unas ruedas, fíjese. Y a las ruedas se les dice que rueden, fíjese que qué raro. Y las ruedas tienen ojos. Allá en Ezequiel 2, 1, 2 y Ezequiel 10, bien extraño. Eso a mí sí que me deja, hermano, pensando, ¿y de qué está hablando? Porque habla de unos seres vivientes y habla de unas ruedas, y que hay una rueda dentro de la rueda, y que a las ruedas le gritan rueda, y la rueda rueda. Suena profundo, suena simple, pero al final yo no entiendo. Así que uno se queda así como, ¿y de qué está hablando aquí con estas benditas ruedas con ojos? ¿Qué es esto? Entonces yo mejor me quedo así pensando, son cosas difíciles de entender, que mejor ahí yo no me meto en Honduras. Yo a Honduras no me gusta ir. Es feo meterse en esas Honduras, meterse en profundidades espirituales. Entonces yo prefiero quedarme con las cosas sencillas. Ahora recordemos el libro de Proverbios, que es el propósito, Proverbios capítulo 1, verso 2. Y ahí dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, si nosotros ya sabemos que en la Biblia hay cosas difíciles que no las entendemos, ¿verdad que no las entendemos? Diga conmigo, ¿no las entendemos? No las entendemos, hermano. Entonces quedémonos con las cosas sencillas. Quedémonos con las cosas prácticas. Quedémonos con las cosas aplicables a nuestra vida. Y entonces enfoquémonos en la sabiduría. La sabiduría es un conocimiento práctico, no es solo información. La sabiduría es la capacidad de discernir, de juzgar o de aplicar el conocimiento. De manera que alguien puede tener conocimiento pero no tiene sabiduría. Y alguien puede tener sabiduría y no tiene mucho conocimiento. Son dos cosas diferentes. Porque la sabiduría es práctica, es aplicable, pero el conocimiento solo es información. La mayoría de cristianos evangélicos tenemos conocimiento. Tenemos información acumulada con los años, pero no tenemos mucha sabiduría. No estamos aplicando la palabra. No estamos identificando las circunstancias, las personas, los tiempos para poder aplicar la palabra. Entonces tenemos que comenzar estableciendo la diferencia que hay entre el conocimiento y la sabiduría. Quizá para poder profundizar un poquitito más, sepa esto: el conocimiento se adquiere por el estudio. Usted adquiere conocimiento mientras lee, mientras escucha, mientras está investigando, mientras está estudiando algo. El conocimiento se adquiere por el estudio, pero la sabiduría proviene de Dios. Usted no puede obtener sabiduría del estudio. La sabiduría proviene de Dios. Él es quien da la sabiduría.
Entonces tenemos que aprender a depender de Dios y una vez más nos conectamos con la importancia de depender del Espíritu Santo. No en vano entonces la palabra dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a quién. No dice váyase a la mejor universidad, no dice lea, investigue, trate de averiguar. No, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la sabiduría, en la importancia de ser sabios, porque la sabiduría define nuestra conducta. Vámonos a la carta del apóstol Pablo a Efesios capítulo 5. Dije que la mayoría de cristianos evangélicos tenemos una acumulación de conocimiento, pero no se nos distingue por ser personas muy sabias. Sí, hay sabiduría, no en el nivel que debería. Toda la iglesia, todos los creyentes deberíamos de ser las personas más sabias sobre la tierra. O sea, aplicando las instrucciones, los mandamientos, la revelación de Dios. Eso traería bendición, victoria, libertad, abundancia, respaldo de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces nos conformamos con acumular el conocimiento y no estamos llevando a la práctica los principios que pueden cambiar nuestra vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, le dijo esto a los creyentes de Éfeso: miren pues con diligencia, o sea, con esmero, con intensidad, con interés. Miren pues con diligencia cómo andan, cómo viven. Andar significa vivir. Miren con diligencia cómo viven. No como necios, sino como sabios. Y luego él habla acerca de redimir el tiempo, entre otras cosas. Uno de los fenómenos en la vida de los niños es: estoy aburrido. Todos los niños se aburren, ¿se ha dado cuenta usted de eso? Y la única forma en que se le quite el aburrimiento a los niños es con el teléfono. Pero llega un momento en que están aburridos del teléfono, no hayan qué hacer con su tiempo. Y es triste que un adulto esté aburrido. Cuando usted esté aburrido, ore, hermano. Cuando esté aburrido, lea la palabra. Cuando esté aburrido, trace un mensaje, trace un estudio. Cuando esté aburrido, adore a Dios, métase en la presencia de Dios, investigue sobre alguna doctrina. Usted no tiene razones para estar aburrido. Busque qué hacer, haga algo productivo. Pablo está diciendo algo similar. Miren, traten de analizar o de considerar su vida, háganlo con esmero, con dedicación, examínense para que vivan la vida como sabios y no como necios, no como insensatos. Entonces nosotros podemos conectar la sabiduría con las acciones o con nuestra conducta. Y ahí es donde yo quiero enfocarme. Comencé a extenderme con esto de la palabra y la aplicación de la palabra, y esta ya es la cuarta exposición bajo este enfoque. Ahora con la intención de que si vamos a aplicar la palabra, entendamos que la palabra define nuestra conducta. ¿Somos sabios en nuestro proceder o somos insensatos en nuestro proceder? Entonces el apóstol Pablo nos aconseja que seamos sabios. Así que yo voy a sugerirle algo. Olvídese de las ruedas de Ezequiel 10. No vaya a estarse desvelando, ni preocupado, ni abatido, ni afligido por cuántos ojos tienen, cómo es que dan vueltas y de qué tamaños. Olvídese de las ruedas de Ezequiel y enfóquese en aspectos prácticos que cambian su conducta, como esto. Proverbios 3:27. Dejemos las cosas difíciles a un lado y enfoquémonos en la sencilla. Mire qué sencilla esta instrucción bíblica. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Simple y sencillo. No es nada complicado comparado con las ruedas de Ezequiel. Amén. ¿Verdad que es una instrucción fácil de seguir? Y es una instrucción sabia si usted lo hace. No se niegue a hacer el bien. ¿Cuántas veces usted, cuando alguien le ha pedido ayuda, le ha dicho, mire, es que fíjese que ahorita no puedo, pero mire,
voy a ver si mañana, así literal, ahí me habla mañana. Y usted sabe para sus adentros que usted sí podía. ¿Y qué dice la palabra? No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No le digas a tu prójimo, ahí regresas mañana y te voy a dar, si usted tiene con qué ayudarle. Esto es sabiduría. ¿Por qué? Porque el bien que usted haga, Dios se lo va a devolver, hermana. ¿De qué sirve que usted se memorice el texto y no lo aplica? ¿De qué sirve el conocimiento si no vive sabiamente? Entonces, ¿cuántos creen que es sabio hacer el bien? Ahora, ¿cuántos van a ir a hacer el bien? Es el asunto. Porque el hacer el bien va a traer beneficios a nuestra vida. Así que de nuevo, y siempre comparándolo con las ruedas de Ezequiel, hay instrucciones tan sencillas. Mire el verso 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No le haga daño a la gente que está pacífica, que está tranquila, confiado junto a usted, que confía, que trabaja con usted, que viven cerca en el mismo vecindario. No le intente hacer el daño a la gente que vive tranquila, que vive confiada. ¿Por qué? Porque eso es maldad. Y si usted hace maldad, usted va a cosechar maldad. Entonces la sabiduría es poner en práctica las instrucciones, es saber lo que me conviene hacer, es detenerme de hacer lo que me va a traer perjuicios a mi vida. Así que es tan fácil discernir o separar la palabra entonces en dos secciones: doctrina y sabiduría. Y cuando hablamos de la doctrina estamos hablando de las enseñanzas, cuando hablamos de la sabiduría estamos hablando de aspectos prácticos. Si nos metemos en el lado de la sabiduría, entendamos que hay conocimiento, hay información, pero hay aspectos que tienen que ver con la capacidad de juzgar, de analizar o aún de aplicar el conocimiento que nosotros tenemos. Y todos somos invitados a caminar sabiamente. Y que si no tenemos sabiduría, se la pidamos a Dios. Verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. En los 27 años yo he tenido que juzgar entre gente que andan empleitados y muchas veces andan metidos en pleitos ajenos. No tienen nada que ver en el asunto, pero se metieron en el pleito ajeno. Dicen, ¿verdad? En buen salvadoreño, sudando calentura ajena, dicen, ¿verdad? Entonces, mire qué dice la palabra. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Es que si a usted no le han hecho nada y usted que está siendo metida en ese conflicto. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo invitó? Entonces cuando el apóstol Pablo viene y dice, miren cómo viven, como sabios, vivan como sabios, no como insensatos, es bien fácil separar. Es sabio no negarse a hacer el bien. Es sabio no intentar el mal contra el prójimo. Es sabio no tener pleito con nadie sin razón. Es insensato negarse a hacer el bien pudiendo hacerlo. Es insensato moverse por iniciativa propia a hacerle daño a alguien. Es insensato meterse en un pleito donde usted ni cabe. Pleitos de matrimonios, pleitos de hermanos en el ministerio, pleitos de gente. Mire, yo he tenido hasta casos en que gente se ha ido de la iglesia porque dos hijos se pelearon. Yo he tenido casos tremendos, ¿no? Por pleitos de niños, los adultos se han ido de la iglesia. Entonces es falta de sabiduría, es insensatez. Y por eso dije, la iglesia deberíamos de ser la gente más sabia, porque tenemos la sabiduría de Dios por el Espíritu y también en su palabra. Amén. Ahora el asunto es que nosotros decidamos caminar o vivir aplicando la palabra, viviendo en sabiduría. Veamos el verso 31. Son aspectos prácticos, hermano. Y por favor, es que usted sigue pensando en las ruedas. Olvídese de las ruedas, hombre. Hoy le ha agarrado una cosa con saber qué son esas ruedas. Olvídese de esas ruedas. Quedémonos con lo sencillo, con lo práctico. El 31. No envidies al hombre injusto,
ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué yo podría envidiar al hombre injusto? Porque tiene riquezas, porque le va bien, porque está prosperado. Entonces es sabio recibir la instrucción bíblica. No, no lo envidies, no lo envidies. Ni vayas a escoger ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces es sabio abstenerse de, mantenerse en el temor de Dios, mantenerse al margen de lo ilícito, de lo ilegal, para tener el favor de Dios, que prosperar a través de la impiedad y esperar el juicio de Dios sobre nuestra vida, porque el Señor abomina la perversidad. Entonces, hermanos, esta mañana el mensaje, la meditación es simple. Vivamos como sabios, dependamos de Dios, dependamos del Espíritu Santo. Sí, es necesario el conocimiento. Estudiemos, escudriñemos. El Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Es importante escudriñar las Escrituras, pero es indispensable pedirle a Dios que por su Espíritu nos dé entendimiento de lo que está escrito. No solamente acumular conocimiento, sino saber cómo aplicarlo en nuestra vida. Vivamos entonces como sabios, es la invitación esta mañana. Vivamos como sabios, es la instrucción que Pablo le dio a la gente en Éfeso en el capítulo 5. Y entonces avancemos y sepamos lo siguiente: todas las virtudes que podemos desarrollar en nuestra vida dependen de la sabiduría. Cuando usted es sabio en su proceder, en su conducta, se va a manifestar de diferentes maneras. Y esa sabiduría le va a traer bendiciones, le va a traer beneficios, le va a traer alegrías. Y esta mañana yo no quise correr con mencionárselas y darle un listado, sino que al final me detuve para que realmente haga mella en su corazón y usted salga de aquí con aplicar esto en su vida. Y no simplemente darle la información de cuántas virtudes podríamos hablar, como la justicia, la generosidad, la honestidad, la diligencia. No, quiero detenerme en la prudencia. Olvídese de las ruedas, por favor, es que siguen poniéndome las ruedas ahí arriba de su cabeza. Olvídese de las ruedas y enfoquémonos en la prudencia. La prudencia al hablar. Proverbios capítulo 13, verso 3, dice así: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Yo creo que en todas las iglesias hay diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, diferentes defectos, diferentes virtudes. Y sí es normal que pudiéramos identificar y pensar: ¿y quiénes son los que más hablan dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los que mucho abren sus labios? Cierre sus ojos para que no lo descubran, porque en todas las iglesias hay. Ahora el asunto es reconocerlo esta mañana y así ir aplicando la palabra según sea la condición en su propia vida, para poder ir mejorando su calidad de vida, desarrollando virtudes. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿En cuántos problemas? No voy a decir usted, voy a ser más así indirecto. ¿En cuántos problemas la gente se mete por abrir la boca cuando no tiene que abrirla? Por hacer comentarios que nadie le pidió, por hacer observaciones, por contestar, por hacer sugerencias, por dar instrucciones cuando nadie le ha dicho que tiene que hacerlas. Entonces, ¿cuántos problemas se pueden evitar al no abrir mucho la boca? Y como una instrucción general a la iglesia, no es para el Centro Cristiano de Fe, una instrucción para la iglesia, dice la palabra: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Todos deberíamos de ser así. Lentos para enojarnos, dispuestos a escuchar, pero para abrir la boca, cuidado. Esto, hermano, es más sencillo que averiguar a qué velocidad dan vuelta las ruedas. Proverbios 16:23:
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Mire, yo tengo algunas personas bien marcadas en mis relaciones con ellos. Personas que son pero tan agradables hablar con ellas. Porque tienen un espíritu noble. Tienen un espíritu dulce, la forma de hablar muy respetuosa, sin caer en la salamería, sin caer en palabras así endulzadas. No, gente que tiene un espíritu, una presencia que son agradables para platicar con ellos. ¿Alguien me entiende? Pero hay otros que caen mal desde el momento que comienzan a hablar. ¿Alguien me entiende? Que hay gente que cae mal, hermano. Por su forma de hablar, por la intensidad, por el tono, solo se quejan, solo murmuran, si en el peor de los casos solo maldicen. Entonces es horrible estar rodeado de gente así. Ahora, ¿qué dice el texto? El corazón del sabio hace prudente su boca. Los sabios hacen prudente su boca. Los insensatos hablan todo lo que se les ocurre. Los insensatos, ay, se me salió, dice. Los insensatos causan mucho daño al abrir la boca. Hoy de aquí van a salir un montón de mudos, bendito sea el Señor. Pero ese es mejor que saber qué color son las ruedas. ¿De qué color son las luces de la rueda? Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. En todas las iglesias existen comadres chismosas. Y ya supo. Y ya le contaron. Es que le voy a explicar. ¿Y quién le está pidiendo que explique? ¿Y quién le ha dicho que usted es del comité de prensa? ¿Y quién le ha dicho que usted es miembro honorario de multimedia? El que anda en chismes descubre el secreto. Y en eso de que lleva, trae más. Lleva para otro lado y trae más. El que anda en chismes. El apóstol Pablo incluso habló, ¿verdad?, de esto como parte de los requisitos de las mujeres, de las ancianas. Porque es parte de las virtudes, es parte del estilo de vida de caminar en sabiduría. Es parte de ser prudente. Es parte de un estilo de vida sensato, de apartarse de problemas y de abstenerse y de guardar incluso las cosas que pueden considerarse secretas. Porque mira el texto: el que anda en chismes descubre el secreto. Y cuando descubre el secreto, lo que hace es hacer correr el secreto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si alguno descubriere a su hermano que ha cometido un pecado, dice que vaya y que pida, que haga oración. ¿Qué es lo que hace el insensato? Va y le cuenta a otro. En lugar de orar, en lugar de hablar con Dios, lo que hace es hablar con la gente y llevan el chisme. Y se meten en problemas y causan mucho daño. Y entonces viene la instrucción bíblica, que esto es sabiduría. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Mire, qué grosera esa frase, suelto de lengua. O sea que la lengua está todo el tiempo dispuesta para poder hablar. Y Santiago toca este tema, esto es espiritual, hermanos. Santiago dice que la lengua es un infierno inflamado por el mismo infierno y que la lengua puede causar mucho daño. Es sabio ser prudentes al hablar. Muchos problemas, divisiones dentro de la iglesia, conflictos entre familias se habrían evitado si la gente fuera prudente, si la gente fuera sabia, si la gente pudiera cubrir la falta con amor, si la gente pudiera caminar en perdón. Si pudiéramos vivir en sabiduría y aplicar la prudencia en nuestra vida y nos mentalizáramos verdaderamente: no voy a hablar lo que a mí no me importa, no voy a hablar lo que yo no estoy seguro que es verdad, no voy a hablar lo que no edifica, no voy a hablar lo que a mí no me conviene. Ser prudentes, abstenerse de hacer comentarios, abstenerse de andar chismeando, abstenerse de emitir sus comentarios, de emitir sus consejos, sus sugerencias, si no se los han pedido. Simple. ¿Sabe que parte de la descripción de David incluía esto?
Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Y es que es una virtud espiritual, hermano, tremenda. Ser prudentes. Estar entre la gente que está hablando, están discutiendo, están solucionando problemas, creando problemas. Usted los oye, pero usted se abstiene de hacer comentarios que no van a edificar, que no van a bendecir, que usted no sabe si son verdad o que usted no cabe ahí. Y esto lo va a librar de tener calamidades, y esto le va a añadir gracia a sus labios, según los textos anteriores. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18 dice que uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Qué bendición saber tocar. ¿Cuántos se gozan de ver a Renecito tocando ahí junto al papá? ¿Quién da gloria a Dios por eso? Es una bendición que sepa tocar. Yo me gozo. Subí un reel hoy en la mañana ahí poniéndolos a los dos juntos. Para mí es un gran orgullo. Es una causa de satisfacción, de alegría. Entonces, vea la descripción con David, que sabía tocar. Una buena descripción, una buena virtud. Y luego, valiente. Todo orgullo de un padre es que su hijo sea valiente. La afirmación de un hijo varón tiene que ver con su carácter. ¿Verdad, papá, que soy fuerte? Sí, mi hijo, usted es bien fuerte. Con las niñas es al revés. Vea, papi, que soy bonita. Sí, hija, usted es bien bonita. Pero la afirmación de un hombre es fuerte, valiente. Y eso se dice de David, que era valiente y vigoroso. Hay algunos hombres, hermanos, que: ay, mi amor, venga a levantarlo usted porque yo no puedo. Ay, qué inútiles esos hombres, hermano. Qué tremendos. Pero David se decía que sabía tocar, que era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, tenía carácter. Y luego mire, prudente en sus palabras. Se nos va, ¿verdad? Y escondida dentro de la descripción de él, de las descripciones físicas, prudente en sus palabras. Ser prudente en las palabras es una gran virtud, mis hermanos, que le va a librar de meterse en problemas, le va a librar de dolores de cabeza, le va a librar de calamidades, como decía el Proverbios 13 verso 3, que va a añadir gracia a su boca, porque usted va a hablar solamente las cosas que convienen. Fíjese que en mi caso en particular he tenido esta experiencia muchas veces, hablando de la prudencia, hablando de ilustrar la prudencia. Muchas veces Dios, por su Espíritu, me ha reprendido a mí, así en lo secreto del corazón, en dos direcciones. Uno, cuando estoy hablando mucho de mí. Y dos, cuando estoy hablando mucho bueno de mí. Y dos, cuando estoy hablando mucho malo de usted. De otros, pues, para que me entienda. No de usted, porque de usted no digo nada. Y a partir de este mensaje, menos todavía. Yo voy a cerrar mi boca. El asunto entonces es entender, hermano, que Dios, por su Espíritu, quiere que desarrollemos tal estilo de vida, de sabiduría, donde usted es prudente para hablar. ¿Cuántos aceptan el reto esta mañana? ¿Cuántos van a ser más prudentes a partir de ahora? Y no significa que usted tiene que reprimirse. No, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Ahora el asunto, volviendo a mi ejemplo, yo he recibido la reprensión del Señor literalmente cuando como que el Señor me dijera: ya, o sea, ya hablaste mucho. Incluso me sucede cuando predico. Por ejemplo, para ilustrarlo, yo conozco muchísimos lugares en los Estados Unidos. Yo he viajado muchísimo en los Estados Unidos, pero me abstengo de decirlo porque no quiero sonar vanaglorioso. En mi relación con Dios, yo le doy las gracias a Él. Siempre le he dicho al Señor: Señor, me has dado una buena vida. Yo siempre le digo al Señor: mi vida ha sido fácil, Señor, porque en todos los problemas Él me ha dado la salida. Y ante toda necesidad y circunstancia, Él ha sido mi proveedor. Él ha sido mi sanador. Él me ha guardado en salud divina. Él me ha sostenido. Él me ha defendido. Él me ha levantado. Entonces, delante de Él yo puedo gloriarme. Pero delante de ustedes yo me abstengo, porque el Espíritu Santo me ha detenido de hablar cosas que pueden hacerlos sentirse un poquito incómodos o como que yo estoy vanagloriándome.
Entonces yo muchas veces he recibido del Señor la reprensión así como que dice, ya hablaste mucho. No digas a dónde más te he llevado. Sí, Señor, entre tú y yo, entre tú y yo. Pero también muchas veces he sentido la reprensión del Señor cuando platicando con alguien sobre problemas, sobre conductas, sobre situaciones, pudiera ser un miembro de la iglesia a quien estoy tratando de corregir y a quien quiero ponerle un ejemplo de algo más. Pudiera ser un pastor, amigo, con quien estoy tratando un problema y tratando de exponer la situación con claridad para que la juzgue. Y tengo que tocar el aspecto de la conducta de cierta persona y el Espíritu Santo me detiene y me dice, ya estuvo, ya no sigas hablando más. ¿Me doy a entender, iglesia? El Espíritu Santo es quien da la sabiduría, es quien da la instrucción, es quien da la guianza. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo para saber cuándo callarnos, cuándo detenernos y cuándo hablar. Así que a mí en lo particular, Dios me calla cuando hablo mucho bueno de mí o cuando hablo mucho malo de alguien. Así que usted tranquilo, pero también haga lo mismo. Amén. Porque eso va a traer bendición a su vida y es un principio espiritual. Proverbios 27, verso 2. Alábete el extraño y no tu propia boca. Nunca se ande comparando con los demás, así como aquel fariseo que oraba consigo mismo. Nunca caiga en el error de que no es que yo desde que vine a la iglesia, yo aquí, pregúntenle al pastor, yo jamás me he ido, no como aquel que está allá, aquel ve. No se alabe usted solito ni usted solita. Que otros le echen flores, que otros lo exalten. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Cuántos reciben la instrucción esta mañana? La prudencia, hermano, mostrada en nuestras palabras, pero también la prudencia mostrada en las reacciones de enojo. ¿Cuántos se acusan conmigo de que eran enojados? Hay unos 10. ¿Los demás siguen siendo enojados o nunca fueron enojados? Una de dos. Yo tuve una etapa de ira. Tuve etapa colérica. Yo no todo el tiempo fui este pan dulce que usted conoce. Ya parezco repostería, ¿verdad? Ya les vi las caras que están haciendo. Y voy a abstenerme de hablar por la prudencia que Dios me manda. La prudencia, hermanos, no solamente se muestra en las palabras, la prudencia también se muestra en las reacciones de enojo. Proverbios capítulo 12, verso 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira. Lo que decimos en buen salvadoreño, mecha corta, ¿verdad? El necio al punto da a conocer su ira. Si es que ni han terminado de decirle lo que le iban a decir, cuando ya está lleno de ira. Pero oiga lo que dice la siguiente parte. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pero qué difícil es, hermano, no hacer caso de la injuria. Que a usted lo insulten. Que usted sepa que por usted lo están diciendo y no darse la vuelta y preguntar, ¿qué decís, desgraciado? No, eso solo es de cristianos verdaderos. Porque usted se le va bien espiritualmente a alguien. A mí ningún hijo del diablo me va a hablar así. Pero vea lo que dice la palabra, hermano. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea que hay una actitud sabia manifestada en la prudencia, en mantener el control de su emoción cuando ha sido insultado, cuando ha sido humillado, cuando ha sido injuriado, y lo que hace es que no hace caso de eso. Y yo creo que el asunto es practicarlo. Es normal que si a alguien le falta el pelo le digan calvo. Si alguien está gordo le digan gordo. Y que se utilicen nuestros defectos físicos para hacer referencia a nosotros. Ahora, cuando usted llega al punto donde usted sabe que es verdad, ¿y por qué se enoja, pues? Ahora, la cuestión es llegar a tener tal control, tal dominio de sus emociones, que usted no haga caso de aquello que le dicen, ya sea que usted sepa que es verdad o que no sea verdad. Y es bien difícil.
Porque cuando usted tiene que soportar algo y como que quedarse con el dolor, con el daño, con la humillación, con la vergüenza, usted puede sufrir a menos que ignore la ofensa, no abrace la ofensa, no tome la ofensa, y eso es ejercitado. Y por eso la palabra dice, el que no hace caso de la injuria. Supongamos que a usted alguien lo acusa de ser ladrón en la empresa. No, si este es un ladrón y usted no es un ladrón. Usted puede enojarse y tratar de defenderse y tratar de establecer y tratar de probar, o usted puede ignorar y esperar que con el tiempo la acusación se caiga. Es más sabio esperar sin reaccionar, porque el que rápidamente se enoja hará locuras. Entonces el asunto es que la prudencia también se muestra en nuestras reacciones de enojo. O la prudencia que se muestra, por ejemplo, cuando usted sabe que hay alguien que está hablando en contra suya. Eclesiastés capítulo 7, 21. Este es muy común. Porque donde quiera que haya personas, van a haber problemas. Porque nosotros las personas causamos los problemas. Entonces vea lo que dice Eclesiastés 7, 21. Sabiduría. Sabiduría servida en bandeja de plata. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Miren, hermano, lo que aquí está diciendo es que cuando a sus oídos llegue la murmuración, el comentario calumnioso, cuando a sus oídos lleguen lo que se anda diciendo de usted, usted no reaccione, no se detenga. Otra vez en buen salvadoreño, no se clave. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. No se detenga en eso. Y considere lo siguiente, que si ponemos en una balanza lo que usted oye que hablan de usted, y ponemos en el otro lado de la balanza lo que usted habla de otros, probablemente esté equilibrado. Entonces, en un enfoque de sabiduría, Salomón escribió: no te detengas, no te vayas a amargar, no vayas a reaccionar cada vez que oís y a confrontar a la persona. Ajá, hermano, quiero hablar con usted, así que están diciendo tal cosa de mí, ¿no? Y tal vez no fue eso lo que la persona dijo, sino que ya llegó a nivel de chisme, ya llegó a nivel con otro enfoque, llegó ya tergiversado el contenido, el mensaje. Pero el punto es el verso 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. No levante la mano, pero ¿cuántos aquí han hablado mal de otros algunas veces o muchas veces? Todos hablamos mal. Ya sea porque estamos diciendo la verdad, porque estamos justificando ciertas cosas, porque estamos informando de alguna situación. Todos hablamos mal. Ahora, la instrucción bíblica es la prudencia en cuanto a nuestras reacciones de enojo, no solamente en cuanto a la prudencia en cuanto a hablar. Finalicemos con este otro enfoque: la prudencia en las acciones. Lucas capítulo 14, verso 8. El asunto es, mis hermanos, en que existe una comezón por oír revelaciones, por escuchar cosas profundas. Por eso es que los profetas se ponen de moda, porque traen grandes revelaciones. Y Dios me dijo, y yo he entendido, y el Espíritu me mostró esto. Y a la gente muchas veces eso le impresiona. El conocimiento astral, el conocimiento oculto y esas cosas reveladas atraen a las multitudes y son desviadas tras un montón de mentiras y de doctrinas heréticas. Pero las cosas sencillas y simples, como las que tienen que ver con nuestra conducta, las pasamos de largo. El Señor Jesucristo enseñó sobre la prudencia. Lucas capítulo 14, verso 8. Entre otras palabras, el Señor Jesús dijo: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú
esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, dale lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Cuántos creen que esto es espiritual? ¿Cuántos creen que esto es sabiduría? Si Jesús lo enseñó es porque es importante, hermano. Pero repito, muchas veces nosotros somos impresionados con el conocimiento escatológico. Somos impresionados con los dones del Espíritu. Somos impresionados con aquellos aspectos que parecen profundos, muy espirituales. Y estamos dejando de un lado los aspectos prácticos de nuestra vida. Y entonces Jesús enseña esto. Jesús enseñó sobre la prudencia en cuanto a nuestras acciones. Y él agregó, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Así como hacen algunos aquí. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Sabiduría, hermano. Prudencia en cuanto a su forma de proceder. Prudencia en cuanto a sus reacciones de enojo. Prudencia en cuanto a las palabras que salen de su boca. La prudencia en cuanto a las acciones. En palabras del Señor Jesucristo y poniendo ejemplos aplicables, no es que no sea aplicable este, pero poniendo ejemplos aplicables a nuestra vida serían en la prudencia. No escoja el mejor plato de comida. No vaya a ser que le digan, no, hermano, ese no es para usted, y se lo quiten de la mano. ¿Alguien me está oyendo? Prudencia es que a usted lo invitan, que lo van a llevar en el carro y usted no se sube adelante. Usted se sube atrás, si es posible en la cama del pickup, esperando que le digan que se venga a subir junto al conductor. Porque qué vergüenza que le digan, ahí va mi esposa, hermano, quítese. Yo he tenido ese tipo de experiencias donde aplicando la sabiduría en la gracia de Dios, en tantas veces que me llevan de aquí para allá para acá, aplicando este principio, me he sentado en la parte posterior. Y tanto el esposo como la esposa me han dicho, no, pastor, aquí, adelante. Y yo, no, hermana, ese es su lugar. No, pastor, váyase para allá. De eso está hablando el Señor Jesús. Porque imagínense que qué feo que yo me subiera a la par, bien encasquetado ahí, solo porque ando bien entacuchado, a la par del dueño del carro. Y que el esposo me diga, hermano, fíjese que mi esposa se enoja si alguien se sienta ahí, se puede bajar por favor y se va para atrás. Ay, hermano, qué vergüenza. Ay, Dios me libre, hermano. Y Dios nos da las instrucciones, hermano. Así que usted aprenda a ser prudente. Si se trata de tener comida, no busque la porción más grande. Mire, los gringos tienen esta costumbre. Hacen comidas por cualquier cosa y siempre tienen abundancia de comida. No como nosotros, que los que les toca repartir una piernita de don pollo les tocó al final. Tengo que abstenerme de hacer el mal. Tengo que abstenerme de no hacer el bien cuando lo puedo hacer. Tengo que abstenerme de meterme en pleitos ajenos. Tengo que ser prudente en todas mis acciones. Proverbios capítulo 1 verso 3 dice que el propósito de los proverbios es para recibir el consejo de prudencia. Así que esta mañana, bajo el enfoque de vivir sabiamente, me quedo solo con la prudencia. Y a partir de mañana, bueno, a partir de que salgamos, comienza en dependencia del Espíritu Santo a ser prudente en sus palabras, prudente en sus reacciones y prudente en sus acciones. Esto va a traer gracia sobre su vida. Esto le va a evitar problemas a usted. Esto va a traer bendición sobre su vida. ¿Cuántos lo creen?
Esta mañana recibimos el consejo de prudencia que está escrito en la palabra y dependamos del Espíritu de Dios para que tengamos vidas diferentes. Mire, hermano, tenemos tanto que trabajar en nuestra propia vida, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestras relaciones. Más adelante le voy a hablar de justicia, le voy a hablar de generosidad, le voy a hablar de honestidad, de diligencia. Y todas esas virtudes y toda la lista de virtudes que hay, todas dependen de una sola palabra: sabiduría. Amén. Es sabio ser diligente. Amén. Es sabio ser generoso. Es sabio ser obediente. Es sabio ser temeroso. Es sabio. Dios quiere gloriarse de que su pueblo es un pueblo sabio. Amén. Y es nuestra responsabilidad, en dependencia de Él, aplicar su palabra. Póngase de pie, oramos y adoramos a nuestra majestad en esta mañana. Padre Celestial, gracias por el consejo de prudencia. Gracias por tu palabra. Padre, gracias, porque sabemos y entendemos que debemos ser conocedores de la doctrina y debemos también ser receptores de la sabiduría. Te necesitamos de tu guianza, de tu inspiración. Amén. Para que podamos aplicar la palabra en las relaciones matrimoniales, con los hijos, relaciones laborales, relaciones sociales, relaciones fraternales, como iglesia, relaciones ministeriales. Señor, te necesitamos. Tú puedes por tu Espíritu inclinar nuestros corazones. Tú puedes darnos entendimiento en la doctrina para aplicar la palabra, para vivir proclamando la sana doctrina. Pero también tú puedes guiarnos, impulsarnos o detenernos para poder vivir sabiamente. Aleluya. Señor, te necesitamos y te pedimos tu ayuda. Te pedimos que tú nos guíes. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra, ponerla por obra. Recuérdanos la palabra. Ayúdanos. No podemos por nosotros mismos. Señor, no nos dejes caminar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida. Ayúdanos. Tú que estás obrando esa transformación en nuestras vidas, continúa la obra que has comenzado en nosotros. Ayúdanos a cerrar nuestra boca. Ayúdanos, Señor, para abrirla, para hablar palabras que edifican, que bendicen. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca para profetizar, para bendecir, para levantar, para animar, para consolar a otros. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes en nuestras reacciones. Que por tu Espíritu tengamos la fortaleza, el poder de refrenar nuestro espíritu ante toda reacción. Y que por tu Espíritu tengamos la capacidad de actuar de una manera pensante, inteligente, consciente. Señor, queremos darte gloria con nuestra conducta, con nuestra vida. Queremos que sean gratos los dichos de nuestra boca, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque pecamos con nuestra lengua. Pecamos al maldecir, pecamos al murmurar, pecamos al quejarnos. Pecamos de tantas maneras, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Recuérdanos tu palabra. Aplica tu palabra en nuestra vida. Dependemos de ti para ser cambiados. Dependemos de ti para ser transformados. Dependemos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser fortalecidos. Sé tú, oh Dios, obrando en nuestra vida. Que como nuevas criaturas andemos en vida nueva, para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Sé tú, oh Dios, por tu Espíritu, causando la convicción en la vida de cada uno de tus hijos, que deben de atender, que deben de considerar la prudencia en sus palabras, la prudencia en sus reacciones, la prudencia en toda su conducta y en su manera de vivir. Señor, ayúdanos para que vivamos como sabios y no como necios. Ayúdanos para que nuestra vida pueda darte a ti la gloria, pueda darte a ti la alabanza. Que la gente pueda ver nuestra conducta, nuestra vida, y
y glorificarte a ti. Porque vivimos siendo un testimonio vivo de que tú cambias la vida de las personas. Señor, a ti la gloria por siempre, a ti el honor por siempre, a ti la alabanza y la adoración. Todo es tuyo, todo es para ti. A ti te pertenece el honor por los siglos de los siglos. Amén.